Buenas noches, bienvenidos a De Primera Mano RD, su espacio a las 8 de la noche. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de la señal de Noticias 16. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí en De Primera Mano RD. Gracias a los que nos siguen en Twitter, en Instagram y en Facebook en De Primera Mano RD. Es un privilegio llegar a través del canal de YouTube de Primera Mano RD y en vivo a través del canal 16 de Altiz y 18 de Claro. En noche de miércoles 22 de diciembre del año 2021. Aquí estamos en esta producción de información que todas las noches carga todo tipo de pensamiento, tanto de Gustavo Ramírez Merán como de quien les habla, Obniel Ramírez. Esto es De Primera Mano RD. Aquí decimos la verdad sin importar a quién le duela. Buenas noches, don Gustavo Ramírez Merán. Muy buenas noches, miércoles 22 de diciembre del 2021. Aquí estamos llegando con la fatiga de una ciudad endemoniadamente entaponada. Difícil la circulación, trasladarse de un lugar a otro, pero es la época navideña en la que la gente entiende que la vida se le acaba en 48 horas y que hay que vivir a tropel y disfrutar la vida, entre paréntesis, de manera alocada. Gracias por este encuentro de este día. Este es su canal Noticias 16 para todo el mundo. Y esto es De Primera Mano RD. Con todo menos con miedo. Estas son unas navidades distintas. Hay mucha gente que no va a celebrar ni en libertad ni en paz. Mira, Gustavo, uno ha escuchado por muchos años la palabra nepotismo. Nepotismo se ha convertido en la palabra fundamental de la definición de las desgracias de los presidentes latinoamericanos, norteamericanos y de cualquier país del mundo. El diccionario lo define como trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Nepotismo es darle privilegios a familiares, tan sencillo como eso. Ponerlo en posiciones o darle concesiones que los privilegie por encima de todo. Y si tú analizas la historia reciente, Gustavo, muchos presidentes, funcionarios se han visto involucrados en escándalos producto de la intromisión o por permitir que sus familiares ocupen posiciones y hagan lo que les da su gana. Si tú hablas de México, por ejemplo, y te llega el nombre de Carlos Salinas de Gortari, de inmediato tú recuerdas a su hermano involucrado en casos de corrupción, involucrado en casos de lavado de activos, de asesinato y en de todo. Al día de hoy todavía la figura del presidente Carlos Salinas de Gortari está relacionado con la corrupción de su hermano. O sea, mire cómo un presidente que fue electo para ese sexenio con todo el apoyo popular, de repente se convierte en el malo de la película. Producto de que de las acciones de sus familiares cercanos en el Estado. En el mismo México ahora hay todo un escándalo relacionado con el hermano de José Manuel López Obrador, el presidente actual, AMLO. Un hermano de López Obrador aparece en un video recibiendo, como dicen ellos, dineros calientes, dineros de corrupción, de lavado de activos. Y se ha abierto un debate sobre si la discursiva del presidente actual, el señor López Obrador, es cierta o no es más que parte de la llante de los políticos que dicen una cosa y hacen otra. En Honduras, Xiomara, la actual presidenta electa, acaba de barrer el piso con el partido del presidente actual, Juan Orlando Hernández, producto de las implicaciones del hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, en caso de corrupción, condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos. Para que usted vaya viendo una cosa con otra, el presidente Trump tuvo serias situaciones en los Estados Unidos mientras era presidente por el poder que le otorgó a su hija Ivana.
y por el poder que tenían sus otros hijos en un gobierno donde ellos no tenían ningún tipo de participación o no deberían tenerla. Cuando uno va alrededor del mundo, Evo Morales fue cuestionado siendo presidente de Bolivia porque su exnovia había recibido sobornos y estaba involucrada en situaciones de corrupción. Ella purgó una pena de 5 años, pero le echó a él un cubo de aquello arriba. En el patio, en República Dominicana, también ha habido toda clase de situaciones. Yo puedo comenzar por el expresidente Hipólito Mejía. Hipólito tenía al esposo de su hermana como ministro de la presidencia, el señor Sergio Grullón. Y su hermana era directora del CONANI. Una violación franca a la ley y a la integridad y a la moral. El señor Danilo Medina, que hoy es el que está en la palestra pública, designó a su hermana, que ya estaba en una posición, pero le dio poder. Estoy hablando de la que están ahora mismo cuestionando, la señora Aracelis Medina, pero le dio todo el poder del mundo a uno de sus hermanos, al hermano chiquito, a Juan Alexis Medina Sánchez. Y por eso es que en las últimas 2 semanas hemos escuchado de todo ese muchacho. Y es básicamente por el poder que le otorgó el expresidente Medina. Hasta el mismo Balaguer, sus 2 hermanas, en un momento determinado fueron cuestionadas, aunque nunca se llegó a una conclusión, pero sí fueron cuestionadas, tanto la Ita Balaguer, como le decían, ¿no?, como doña Emma Balaguer, que manejó la famosa Cruzada del Amor, que era una especie de plan social. O sea, uno al caminar por la historia reciente de República Dominicana y de Latinoamérica, y cómo no del continente americano en todas sus dimensiones, uno puede entender que acercar mucho a la familia al Estado Dominicano puede traer graves consecuencias. Lo que está sucediendo con la familia del expresidente Medina Sánchez, nadie se alegra. Yo no me alegro. Pero es una clara consecuencia de cómo nosotros permitimos que nuestros familiares y nuestra propia actitud permisiva o cómplice en esos casos de corrupción permite que los familiares hagan lo que les dé su gana. El presidente Medina, gente lo increparon y le llamaron la atención sobre el comportamiento de su hermano. Sin embargo, como todo aquí se manejaba como si fuese una especie de chisme, Danilo no le hacía caso a quienes le llamaban la atención sobre el comportamiento de su hermanito, pero sí le hacía caso, Gustavo, a aquellos que le iban a llevar chisme de lo contrario a sus hermanos. Yo conté anoche la experiencia del señor Fernando Fernández, que cayó en desgracia con los hermanos de Danilo por no permitir que se hiciera lo que ellos querían, por ellos no tener el control de las aduanas dominicanas. Entonces, evidencia en el peligro que una patria transita cuando permitimos que se haga una especie de monarquía en el Estado, donde los hermanos, las esposas, los tíos, los sobrinos, todo el mundo manda mata que el mismo presidente. Yo digo, hay que tener cuidado con las primeras damas, con las hijas, con los hijos, con los tíos. Hay que ponerle una línea. Y ayer en la última parte del programa, yo no sé si tú recuerdas, ustedes, amigos televidentes, yo decía que esto era un espejo para los actuales funcionarios, Gustavo. ¿Sí? Para que los actuales funcionarios no vayan a pasar el mismo crujir de dientes que está pasando Danilo y su familia. A mí me dicen, Gustavo, que hay funcionarios que se han comprado solares de hasta $800,000 en un famoso complejo del Este. Que hace muchos años que no se abría la venta de solares en la playa, en ese complejo. Y que funcionarios actuales han ido comprando desde $400,000 hasta $800,000 los terrenos. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que están olvidando, que olvidaron
o que nunca lo tuvieron en mente, ¿por qué el pueblo sacó al PLD? ¿Por qué el pueblo hoy le está dando caña a Danilo? ¿Por qué lo está persiguiendo? Y está relacionado con eso, con el manejo inescrupuloso de la cosa pública. Gustavo, ¿cómo tú me vas a explicar que hace un año atrás tú no tenías nada en que caerte muerto y de repente ahora tú tienes hasta, no, y no te estoy hablando de una villa, no, un solar, comprarlo por $800,000? Pero hay que va a construir un centro espacial ahí. Mira, la gente se regodea en el ejercicio del poder y cree que sentarse detrás de un escritorio y tener tres, cuatro secretarias y alguien que abre la puerta, eso le convierte en semidioses. Yo tengo varios días viendo esta película de gente que uno conoce y sabiendo que más adelante algunos va a tener problemas. Nepotismo no es solo la decisión del presidente de colocar, porque el nepotismo no es solo en el entorno del presidente. Hay funcionarios de este gobierno que tienen a familiares directos en diferentes posiciones. Y yo soy de lo que cree que al presidente Abinader, por ejemplo, le sorprendieron en esa conformación de gobierno que gente cercana a él se sirvió con la cuchara no, cogieron la mitad del pastel o un tercio del pastel para su familia. Hay un ministro que tiene bajo su dirección 3 instituciones públicas manejadas por familiares directos suyos. En este gobierno del cambio hay un ministro que tiene posiciones estratégicas y posiciones de poder en otras instituciones dirigidas por familiares suyos. Conozco una demarcación cercana de un funcionario que también su esposa es funcionaria en otra área. Sí, es decir, el PRM decidió, en algunos aspectos, un grupo de vivos, calladitos, gentes anónimas. Porque mañana yo llego a ser ministro de qué, de la canciller de la República, y tú eres el presidente, y te digo, ponme este muchachito aquí, ahí, y tú de repente no sabes quién es, y lo pones, el director de qué sé yo cuánto. Y el hijo mío, por ejemplo, que está pasando en este gobierno, que hay padres e hijos, que hay esposos, que hay sobrinos, que hay hermanos, tienen medio gobierno tomado de esa manera. Mira, Gustavo, y eso es nepotismo. Y eso es generarse problemas gratuitos, porque dentro de 2 años, dentro de 3 años, dentro de 6 meses, eso se le va a revertir y va a pasar. El hermano de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, duró 10 años preso. claro. 10. Cumplió una condena de 10 años y salió en libertad condicional. Ese se convirtió en un depredador en México. El hermano de Orlando Hernández, ¿verdad? Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández en Honduras, que acaba de perder las elecciones de su partido, se dedicó a convertir a ese país en un narcoestado atento a él. Está condenado a cadena perpetua. Y el hermano, el presidente saliente de Honduras, aparece en 200 interrogatorios, en 200 informaciones ahí, que ojalá no termine también en una corte o una cárcel norteamericana. ¿Tú sabes dónde El poder es el una problema? nube. Que el poder es una nube. Que el poder es una nube. Y el que no lo entiende comienza a meterse en problemas. Decía mi mamá, citando, parafraseando un versículo de la Biblia, que el que se mete en ciertos asuntos es como jalarle las orejas a los perros. Entonces, hay gente que se la está jalando las orejas. Señores, hablar de que un funcionario se compró un solar de $800,000 en un famoso complejo es una burla al pueblo dominicano, porque después que usted se montó en la cresta de la ola diciendo que este PLD es fruto, que este PLD es lo otro, y hoy estamos viendo las consecuencias del comportamiento del PLD, llevándolo a la justicia, y usted no aprende, usted entonces es peor. Eso ha ido tan lejos, Gustavo, que yo me atrevería a pedir que los organizadores de conciertos expliquen el funcionamiento económico de unos conciertos que se están dando recientemente, Gustavo, multitudinarios, pero que las boletas no se venden. ¿Cómo hacer? Entonces, parecería, incluso hay funcionarios detrás de eso, parecería
que esos conciertos se convierten en algún tipo de protector para que se puedan hacer ciertas diabluras? La música aparentemente es un espacio que se presta con mucha generosidad al lavado de dinero, pero con mucha facilidad. Nunca entendí algunos conciertos y ese tipo de cosas de que las boletas no se venden y de que tú no sabes por qué ocurren las cosas, ni la celeridad con que las hacen. Pero el que compra, como dice José Luis Sosa, el que compra su guitarra, que la aprenda a tocar. Si usted se mete en su problema, que Dios le acompañe. Hay una sociedad dominicana vigilante, una sociedad que ha ido cambiando. No cambió con este gobierno, fue cambiando en la misma manera y en la misma proporción en que el gobierno, en que los 8 años del danilato, de abuso, de atropello, de depredación del erario, de jugar con la justicia, de jugar con los intereses económicos de la gente, le fue creando, lacerando la conciencia nacional, y ese proceso de lacerar la conciencia de la gente, la sensibilidad de la gente, provocó que de manera masiva y de manera rabiosa este pueblo votara en contra de ellos y que hoy sean, lamentablemente o afortunadamente, perseguidos por la justicia. ¿Por qué? Porque están vinculados a la comisión de delitos y crímenes contra el patrimonio nacional. Tan simple como eso. Hace un año y algo, ¿quién era capaz de decir que Danilo Medina iba a sufrir de insomnio? Porque la justicia podía tocar la puerta cualquier noche, cualquier día, cualquier hora. ¿Quién le iba a decir a Alexis Medina, el hermanísimo de Danilo Medina, que iba a pasar 5 minutos de su vida sentado en una silla en el banquillo de los acusados? Ya lleva 1 año y pico preso. Los que están ahora, desacreditados. No, destruidos. Los que están ahora, que se miren en esos, ese espejo es reciente. Eso es ahí que está, como el sol, lo están quemando, lo están mirando y no se dan cuenta. Bueno, pues problema suyo. Y este país cambió y mucha gente va a seguir en este proceso que nosotros hemos iniciado, de decir las cosas como son. Hay gente que se siente lastimada, epidermis. Si usted es un delincuente, si usted robó, si usted traficó con influencia, si usted maltrató, si usted quebró gente para usted coger el negocio, no venga con la historia de buscando padrinos. Porque ahora no, ahora llegó el momento de las explicaciones, que es el que ellos no querían. El que da tiene que recibir de vez en cuando. En la selva nadie sale ileso. Si ustedes se dedicaron a hacer maldades, ahora enfrenten como hombres su amargo destino. Vamos a ir al cambio, Gustavo. Al regreso, más contenido y llamada de ustedes. Esto es De Primera Mano RD en Noche de Miércoles.